Sean ustedes bienvenidos a la conferencia Perspectivas del Mercado y Precio de Crudo. Reciban un cordial saludo por parte del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Saludamos cordialmente a la doctora Marisol Anglés, investigadora de la línea en Derecho Energético. También saludamos con gusto al ingeniero y maestro Gaspar Franco. Nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde. Gracias por todo el apoyo, como siempre, ingeniero. Bueno, pues ahora corresponde presentarles a nuestro ponente. Hoy nos acompaña el licenciado Eric Sánchez Salgado. Para tales efectos les voy a referir brevemente una muy apretada síntesis curricular del licenciado Eric. El licenciado Eric Sánchez Salas es maestro en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y licenciado en Administración de Empresas. Es parte del colegio We2 Energy, cuenta con más de 8 años de experiencia gerencial y directiva en áreas de estrategia comercial, así como de desarrollo de negocios en la industria energética. Actualmente es director asociado de desarrollo de negocios para AHS Market, una de las consultoras en temas económicos y de energía más importantes del mundo. Tiene una amplia experiencia en materia internacional al haber participado en asociaciones empresariales como Coparmex, con la cual fungió como responsable de relaciones públicas para la Comisión de Energía y Clúster del Sureste, siendo el vínculo con los representantes de las empresas petroleras privadas interesadas en participar en el mercado post-reforma energética en México. En materia de política pública, participó en el Consejo para el Desarrollo Económico e Industrial del Estado de Tabasco, a invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la misma entidad, y además participó en el Comité para el Desarrollo de la Política Pública para la Industria Energética Nacional para el gobierno del mismo estado. El licenciado Eric mantiene una activa participación en medios de comunicación como analista financiero dentro del sector energético, entre los que destacan Financial Times, Diario Reforma, Offshore Magazine, Oil Gas Magazine, Voces del Mercado, Energía Debate, El Financiero, Reporte Índigo, entre muchos otros a nivel nacional e internacional. Bueno, pues damos la cordial bienvenida al licenciado Eric Sánchez Salas. Licenciado, solamente comentarle que la mecánica que tenemos contemplada, a reserva de que disponga usted de otra cosa, es, usted da su ponencia y 15 minutos antes de concluir abrimos un espacio de preguntas y respuestas. No, al contrario, muchas gracias de nuevo, doctora. Gaspar también por ahí, muchas gracias por la invitación. Para la audiencia, por favor, pueden referirse como Eric y vamos a buscar hacer esto, la conversación, lo más circular y amena posible. No pretendo venir hoy a aburrir a nadie y pretendo que esto sea como bastante digerible, pues sé que no estoy hablando ni con traders de mercado petrolero, ni con la mayoría de ingenieros petroleros, entonces lo voy a hacer lo más fácil que podamos para todos y por favor, yo los invitaría a que utilicen las herramientas del Zoom. Si alguien quiere hacer, yo no le voy a decir interrupción, sino una intervención, por favor hágalo en el momento que lo desee para que hagamos una conversación circular, claro, a dispensa de que de todas maneras al final hagamos esta sesión de preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, muy bien, si adelante, gustan, licenciado. Comenzamos. Bueno, para poder, como decía, comenzar de lo más básico, quise platicar con lo que yo puse, una breve, muy breve historia del mercado de petróleo. Fuera de lo que la lámina aquí de la universidad de Penn State menciona, yo les diría, en realidad el mercado petrolero podemos trazar sus orígenes alrededor de 1853, 1880, y no sabríamos bien si es en Europa o en Estados Unidos. Pero bueno,
Esto tiene que ver porque hasta los 1910, 1911, cuando tenemos la cúspide de lo que llegó a ser la Standard Oil Company, la industria era considerada como una industria de activos. El modelo estándar, valga la redundancia, era una empresa integrada a petróleo, una empresa petrolera integrada. Entre más activos tuvieras y en la integración de los activos te permitía tener una mayor participación en un mercado. Vaya, uno hacía la exploración, tenía descubrimientos, por ende tenía reservas, llevaba la producción llevaba al procesamiento, el procesamiento llevaba a plantas, las plantas llevaban a derivados y podíamos acaparar más mercado. Sin embargo, como la lámina nos pone por ahí, hacia 1970 sobre todo, comienza a haber cambios, ¿no? Los estragos todavía o ecos de lo que llegó a ser Standard Oil Company y las compañías que de ellas surgieron seguían monopolizando el mercado, y es que la OPEC, que no es otra cosa que un cártel, busca a través de su participación mayoritaria en el mercado controlar la producción, subir o bajar, de manera tal que puedan determinar el valor del producto en el mercado. Porque algo que no hay que perder en cuenta cuando hablamos de qué es el mercado petrolero, hay que entender que si bien es el más grande o quizás el más maduro de los mercados de commodities, no deja de ser un commodity que es una materia prima, ¿no? Puede ser comparado con cualquiera de ellas, aunque el valor definitivamente varía, ¿no? Algo que nos pone en referencia es importante ver, lo veremos ahorita en una siguiente lámina, es el tamaño de este mercado, ¿no? El tamaño del mercado se estima en poco más de 2 trillones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. El mercado como tal tiene varias particularidades que yo creo cualquiera puede ver que forman parte de su naturaleza. Es un mercado que, de acuerdo al punto de vista económico, es un bien escaso, que además tiene la particularidad de ser típicamente encontrado en regiones que son remotas a sus lugares de consumo, lo cual añade algunas pues retos al propio mercado. Algo que es importante tomar en cuenta para lo que vamos a ver más adelante es que aunque este mercado ha ido evolucionando y hoy podríamos decir que es un mercado que se maneja como una más de las fintechs, no deja de ser un mercado que tiene más del 80% o alrededor del 80% de sus transacciones en mercado físico. En el mundo de las finanzas llamamos mercado físico a que tú haces una compra, en este caso de activos o acciones de petróleo, y eventualmente, para pronto en la ejecución del contrato, habrías de recibirlo, a menos que te deshagas de la acción misma, de recibir el producto físico, ¿no? O sea, a diferencia del resto de las acciones de trading, aquí sí hay un barril de petróleo en juego, ¿no? En algo de esto por ahí les ponía y me gustaría compartirles como referencia porque me di a la tarea platicar a detalle de esto, que no es el fin de esta conversación. Hay una nota en la revista Petróleo y Energía que me permitieron hacer, donde hablaba de este paradigma del mercado energético y particular de refinación. De este voy a tomar una cosa en particular, algo para que podamos avanzar en la conversación que hay que entender o no dejar de lado, es que al día de hoy el mercado de crudo y el de combustibles son dos cosas totalmente diferentes. Y sonará un poco paradigmático, porque de hecho de eso se trata. Si bien el mercado de crudo es finalmente la fuente de entrada y la principal de las materias primas del mercado de combustibles, y el mercado de combustibles, vaya, sin crudo no hay combustibles derivados de crudo, no es para el procesamiento ni el mayor o más costoso insumo, a pesar de que sin él no se pueda generar combustibles, ¿no? Y además tienen drivers o tractores distintos que hacen y manejan cada uno de estos dos mercados relacionados, pero ahora independientes. Hablaba en qué es el mercado de petróleo y decía, es el mayor mercado
de commodities, y hablaba en números, alrededor de 1.7 trillones de dólares se mueven en la actividad petrolera por año. En consideración, para entenderlo, el segundo más importante de los mercados de commodities, siendo el del oro, se queda en únicamente 170 billones de dólares. Esta lámina es únicamente como para dar un poquito de margen a dimensionar cuál es el tamaño de este mercado. Hablaba de las diferencias del mercado de crudo y el de petrolíferos para la forma más correcta de llamarlo, que son los derivados del petróleo. El mercado de petróleo es movido o es traccionado por, de acuerdo a la IEA, por factores que podemos considerar sus pilares. Yo lo reduciría a oferta, demanda y geopolítica. Por un lado, la oferta, no debemos considerar solamente la producción para efectos tales, y sobre todo el análisis de qué estamos viviendo hoy tendría que ser la producción y el almacenamiento, es decir, lo existente en el mercado y disponible para ser consumido en la infraestructura de almacenamiento, la cual se compondría principalmente de la infraestructura, por llamarlo de alguna manera el nombre más común, física de almacenamiento, es decir, terminales destinadas al almacenamiento ya sea temporal o a mayor largo plazo de crudo o de petrolíferos, así como también pueden ser embarcaciones que ahora son diseñadas para un almacenamiento temporal a más largo plazo de hidrocarburos, el almacenamiento temporal de traslado en embarcaciones, o incluso en lo que algunos países en momentos como el que estamos viviendo hoy se llega a hacer, es el almacenamiento temporal dentro de los propios ductos de transporte del hidrocarburo o petrolíferos. El segundo es la demanda, que básicamente podemos dividirla en demanda industrial y el de la movilidad de transporte particular, siendo los principales drivers de esto dentro de la industrial. Ojo, hay que dividir, agrupo también lo que es la demanda del transporte marítimo y de carga, que es el principal consumidor dentro de la subdivisión, llamémosle, de transporte, que consume hidrocarburos en el mundo. Y la geopolítica, es decir, el precio de los hidrocarburos y su mercado puede ser afectado desde por noticias o algunas tensiones o conflictos, como lo que llegamos a ver durante 2019, cuando hubo ataques terroristas en Abqaiq y causó un colapso del precio mundial del petróleo. Recogería por ahí en 2019, tras estos sucesos, mencionaba a Daniel Yergin, uno de los autores más reconocidos en la industria petrolera mundial, decía, es imposible considerar en estos tiempos algo tal como una independencia energética, cosa que sucesos como los ataques a Abqaiq han dejado en claro, ¿no? Es decir, el ecosistema energético, como mencionaba en dos láminas anteriores, tiene por naturaleza las características de ser robusto, es decir, es de alta productividad, altos costos, es algo muy demandante en energía también a la vez, pero es global, interconectado totalmente, y más en estos momentos cuando mencionaba ya entre 20-30% de las operaciones se llevan en mercados no tangibles, por llamarlos de alguna manera. Y vuelvo entonces, ¿no? Si hay una afectación a infraestructura petrolera en un punto particular del planeta, el eco se refleja en todo el mundo. Y decía, si son dos mercados distintos, pues ¿qué pasa con el de petrolíferos entonces? El de petrolíferos, y esto nos llevará a poder dar contexto a lo que estamos viviendo hoy, se mueve más, por un lado, también por su propio abastecimiento, es decir, a la producción de combustibles por las plantas industriales que lo producen, valga la redundancia, es decir, las refinerías en el mundo que producen el combustible, siendo el factor oferta, mientras la demanda es, por un lado, movida por el balance que los combustibles tienen, siendo los principales al día de hoy, ya no tanto combustóleo, sino diésel y gasolina, la balanza, uno más encaminado al movimiento de transporte y la actividad industrial, mientras el otro es pues lo que todos y cada uno, al menos de los que estamos aquí, utilizamos en nuestros vehículos particulares o para ser trasladados
ahora medios de transporte compartido, ¿no? Uber o llámese lo que sea, utilizan gasolina. Y por supuesto, de nuevo, la presencia de los mercados no tangibles o mercados financieros, siendo esto como lo que yo considero el contexto más importante o que crea la base de lo que vamos a platicar. Comenzaría con dónde estamos hoy, pero sí me gustaría dar pie a si alguien tiene alguna intervención o pregunta antes de que entremos al tema de dónde estamos hoy. Bienvenido, ¿eh? Creo que no sé bien cómo ver el chat. Bueno, aquí lo encuentro. Pero bueno, si no... Por el momento no hay preguntas. Ok, bueno, pues seguimos adelante. Y decía, ¿dónde estamos hoy? Me gustaría hacer de nuevo, así como les hacía una breve historia del mercado petrolero, hacer un breve recuento de qué es lo que nos lleva hoy, porque es a veces complejo entender qué es lo que ha hecho que los precios caigan como lo están haciendo hoy y sobre todo dimensionar cuáles son los factores que han llevado al impacto que se puede ver en países productores con menor participación en el mercado, como el caso de México. Perdón, tengo una duda nada más. Yo veo aquí la columna de video, no sé si les estorba en la lámina o ustedes ven solo la lámina. Vemos también parte de... Se ve solo la lámina. Ok, bueno, lo quité como quiera para evitar. Platicaba, el ambiente que vemos hoy en realidad comienza a construirse cuando menos desde 2014, es decir, la última crisis antes de la que estamos viviendo en el mercado petrolero. Lo que sucede ahí es, movido a partir de factores que pudiéramos reducir en, ¿cómo se llama? Particularmente la transformación a la que lleva esa crisis, movida después de la caída, particularmente por Estados Unidos, que decían, bueno, no volver a correr el riesgo de una caída como la que se vio, y entonces, a través de tecnología y eficiencia de costos, aumentar su producción, y es lo que da lugar a lo que hoy conocemos como la gran industria del shale americano. ¿En qué impacta esto? Lleva a Estados Unidos a iniciar el camino que se alcanza hacia finales o, bueno, los últimos 2 trimestres de 2018 como el principal productor de petróleo en el mundo, y con ello ayudar o coadyuvar a un ambiente de sobreoferta que desde 2016 veníamos viendo construirse, y es en lo que llegamos hacia finales de 2019. Esto es importante decirlo porque el coronavirus no es lo que, digamos, hizo que los precios del crudo cayeran. Es un factor más que ayudó a agravar un sistema comercial que se encontraba en sobreoferta de producto por una altísima producción y además por una alta disponibilidad de producto ya en almacenamiento y en los mercados de intercambio. Por otro lado, es importante mencionar un suceso que se venía dando para entender lo que sucede para el caso México, que llevó o ha llevado a las condiciones actuales del precio de la mezcla mexicana del petróleo y con ello a las pérdidas que hemos visto en la actividad petrolera nacional, que es la entrada en curso de las nuevas políticas del IMO. Esto tampoco es algo que se diera ni en el último trimestre de 2019, ni que comenzara con el año 2020. Hay que entender que por lo menos con un anuncio de 6 años atrás, el IMO, que es la Organización Marítima Internacional, que como ya platicaba anteriormente, es en el tema de transporte el mayor consumidor de petrolíferos en el mercado, decidieron apoyar o poner su granito de arena, pongámoslo así, en reducir las emisiones contaminantes en el mundo. Tomaron la decisión, decía, con un aviso de 6 años, que darían
esta noticia a los principales productores de crudo y con ello de petrolíferos en el mundo, que deberían tomar medidas porque en la entrada del 1 de enero de 2020, ellos no permitirían a las embarcaciones dentro de esta asociación utilizar con rangos específicos combustibles con alto contenido de azufre. Esto permitiría así a los productores de crudo y de combustibles hacer los ajustes en su infraestructura de refinación necesarios para poder transitar a la producción de estos combustibles con bajo contenido de azufre. En México, hay que decirlo, se iniciaron algunos de estos proyectos, algunos de estos llevaban un avance considerable y algunos de estos fueron en 2018, particularmente 2 de ellos, suspendidos en algunas de las primeras acciones ya de la administración actual. Considerando lo anterior, lo que se ve ya hacia el último trimestre de 2019 es lo que en el mercado llamamos una sustitución de inventarios, es decir, como mencionaba, siendo uno de los factores de oferta del mercado petrolero el almacenamiento, los inventarios de petróleo y combustibles que existen alrededor del mundo, comienzan a dar mayor utilización a los inventarios que tenían tanto de crudo como de petrolíferos con alto contenido de azufre, entre ellos evidentemente la mezcla mexicana de petróleo, para poder así sustituirlos, vuelvo, por otros con menor contenido de azufre que pudieran ser colocados con mayor facilidad en el mercado, específicamente dirigidos al mercado marítimo de transporte, de cargo industrial y pasajeros. Las grandes embarcaciones son los que más consumen. Este suceso entonces ponía ya la mezcla mexicana de petróleo y al combustóleo mexicano siendo uno de los principales productos fruto de la transformación en las refinerías de México, con una perspectiva importantemente a la baja. Es decir, los análisis serios ponían ya la mezcla mexicana de petróleo hacia 2020 en una caída en la cual se estimaba no superaría en un promedio anual entre 35 y 37 dólares, ¿no? Eso el caso México. Regresando al plano global, ¿qué sucede si hablábamos ya de que había un sistema comercial en el que teníamos una muy alta producción, señalándolo por parte de los 3 principales productores? Estados Unidos, quien toca y supera por lo menos en días durante 2019 los 13 millones de barriles. Arabia Saudita, que sostiene su producción entre los 11 y con una capacidad de flexibilidad que lo puede llevar hasta los 13 millones de barriles, que lo vimos apenas hace un mes o menos con esa posibilidad. Y Rusia, alrededor de los 8 o 10 millones de barriles. Y por otro lado, sobre oferta de producto disponible en el almacenamiento en inventarios mundiales de petróleo, el coronavirus lo que viene a hacer, decía, es agravar este sistema. Lo que hace es, de acuerdo ya a muchos análisis, coincidiríamos en que causa una destrucción de la demanda. No solamente es una caída, únicamente hay momentos y espacios específicos de consumo de la demanda que no se van a volver a ver o no se van a volver a ver en un espacio importante de tiempo, ¿no? En análisis, para poder dar dimensión a esto, buscamos hacer algunos paralelismos con algunas otras crisis que se han venido, de momento tal que después de la crisis del 2009, la última crisis, si bien financiera, no de demanda como la que vivimos hoy, la caída de la demanda producto de ese golpe a las finanzas causó que no se viera una restitución al 100% de la misma hasta alrededor de 14, 16 meses. De acuerdo a las proyecciones y análisis del impacto, esta se prevé que pudiera ser hasta un 40% más grave, lo cual
nos mandaría, vaya, una probable restitución de la demanda, es decir, del consumo tanto industrial como particular de crudo y petrolíferos hacia 18 o 22 meses. Es decir, en ese mismo tiempo no podríamos esperar que haya una restitución total de la demanda. Por otro lado, platicando, retomando el tema del almacenamiento, en la lámina que estoy mostrando, tenemos otro gran problema, ¿no? Es no solamente, para poner en palabras llanas, deja de haber compras, consumo de crudo, ni del que se está produciendo, ni del que está almacenado, sino por los, digamos, la naturaleza propia de la producción petrolera, el llegar a un recorte de la misma, toma tiempo y análisis técnicos que no permiten que sea como apagar y prender un switch. Si bien esto se puede realizar técnicamente, no es tan sencillo, ¿no? Esto lleva a un momento tal que el almacenamiento comienza a verse inexistente, por decirlo así, y el poco que resta se comienza a encarecer por efectos sencillos de oferta y demanda. Esto nos lleva al momento en que hacia febrero de 2020 los principales participantes del mercado, el cártel mencionaba de la OPEC, toma la decisión primero de llamarte a una reunión en la que en sus funciones estrictas pretenden, como es su función a partir de los acuerdos de Viena, uh, hacer un recorte artificial de la producción que permitiera con esto reducir, elevar el precio del crudo en el mercado. No es ya noticia para nadie que este acuerdo no llega a buen puerto y a partir de ahí es lo que citaba ya a Arabia y Rusia, Arabia Saudita y Rusia, como respuesta a esa falta de acuerdos en la negociación, aumentan su producción de manera tal que caen los precios del crudo. Es decir, y me gustaría hacer énfasis en esto, estas acciones o el derivado de estas acciones y la caída de la demanda del coronavirus es lo que impacta en los mercados y los precios del crudo, mientras los precios de los petrolíferos han sido afectados por la falta de demanda derivado de la baja o nula movilidad que vemos en algunas zonas geográficas específicas. Y nos lleva al escenario que vemos reflejado en la lámina que estoy mostrando, que nos dice la capacidad, vaya, total que podemos considerar de almacenamiento disponible en el mundo versus la oferta de petróleo. Siguiendo adelante, en lo que pasa después, en abril 20, es después incluso de una siguiente reunión de la OPEC, en la cual por política personal omitiré los detalles, pero sabemos bien que en un racionamiento lógico a través de la participación en un mercado se hace una razón aritmética y se supondría que cada quien reduciría una parte proporcional igual a la de todos los demás de su producción para llegar hacia un número específico de 10 millones de barriles de recorte. Me gustaría hacer énfasis aquí que muchas casas de análisis ya para ese momento veían el recorte insuficiente. Incluso les comparto que para el momento en que se da esta reunión, particularmente en IHS Markit, se veía que era necesario hacer un recorte de alrededor de 15 millones de barriles en el mundo, algo que se observaba ya para ese momento pues de alguna manera inalcanzable. El día de hoy se calcula que para balancear el mercado necesitaría haber un recorte de la producción mundial de más de 17 millones de barriles, lo cual vuelve al punto que mencionaba, ¿cuándo podremos esperar un equilibrio en el mercado? Cuando la demanda así lo permita. Estos números de recorte vaya, sirven como dato referencial, pero no es algo que a través ni de recortes ni que técnicamente se vaya a alcanzar, ¿no? En el intercambio de contratos, que vale la pena aclarar o
pues sí, compartir se da para los mercados o para el petróleo americano con su principal referencia, el WTI de Houston, y para el Brent, particularmente que se llevan sus transacciones en Londres, el Brent. Esto sucede para el primero cada día 20 del mes, para el segundo cada día 30 del mes, y en el intercambio de contratos el día 20 lo que vemos es un reflejo de la realidad. No hay más forma de llamarlo, pues así sucedió. Vemos, si mencionaba al inicio de la conversación, que y sobre todo, a diferencia de ambos que tienen particularidades propias, el petróleo WTI reside más todavía en los mercados físicos. Nadie de los traders de mercado de petróleo esperaba recibir un barril físico de petróleo, ¿no? Hay que aclararlo. El mercado de trading de petróleo, como cualquiera de ellos, se basa en adquirir un activo no tangible, una acción, vaya, o una propiedad sobre un bien, la cual esperaría uno tenga un movimiento positivo en su valor y poder deshacerse de él en el pico más alto de la ola. Sin embargo, no existiendo ni posibilidad de colocarlo en mercados físicos, se ven obligados en la ejecución de este contrato, pues no pondría otra palabra, quizás en rematarlo, lo que lleva a lo que vimos el efecto de precios de hasta menos $37.33 negativos, ¿no? La principal causa, si bien lo dice la lámina, es lo que decía, con la ejecución del contrato era la obligación de recibir un barril físico, mientras los límites de almacenamiento estaban básicamente topados o cerca de ser topados, mientras el espacio disponible en los mismos se encarecía. La producción para ese momento, siendo los acuerdos a iniciarse en mayo, todavía no se daban, entonces el mercado estaba en un total desequilibrio. Llegaron a poner algunos medios, el mercado se rompió. Y los precios reflejaban lo que mencionaba, el efecto de la realidad, la fuerza del mercado que obligaba a ajustarse en un nivel más bajo. Perdón, esto es cómo se veían para ese momento y cómo se ve la proyección de los espacios de almacenamiento. Hemos superado ya los índices de almacenamiento de petróleo crudo mundial que se llegaron a ver en 2009 y estamos en un punto superior a ellos. Es importante porque, por ejemplo, ahora se han llegado a ver algunas notas donde dicen la demanda o la movilidad está comenzando a reactivarse. Sí, pero aquí hay que entender un poquito, y voy a hacer un paralelismo quizás simplista, pero esto funciona como contabilidad básica, ¿no? Habiendo tal cantidad de petróleo crudo disponible en los espacios de almacenamiento en el mundo, lo que tenemos es que primero se consumirá el crudo que está almacenado antes de poder hacer un balance con la producción versus la demanda, ¿no? Y eso nos lleva a qué podemos esperar, ¿no? En los análisis, el mercado se estima, dadas las consideraciones de almacenamiento y producción, porque hay que ver qué detalles particulares después de los acuerdos generados en la segunda reunión de la OPEC dejan ver en los datos, vaya, en la realidad, que más allá de los recortes a la producción, se vio un efecto, pues quizás de un pragmatismo de negocios, ¿no? Se acordó un recorte a la producción, pero nadie dijo nada de las exportaciones, ¿no? Entonces, algunos de los jugadores clave en la producción petrolera mundial, después de los recortes, puede hacer trazabilidad a que hubo un incremento en las exportaciones, y entonces, pongámoslo así, para pronto no hay en realidad un balance que permitiera equilibrar el mercado. ¿Qué podemos esperar? No se ve hacia finales o hasta por lo menos el último trimestre de 2021 que pueda o siguiendo los hechos de cómo se han venido dando los movimientos en el crudo, algo superior
a los $45 o en el rango de los $40 para generalizar, es decir, cualquier cosa entre 40 y 49 será el new normal, así como vemos una nueva normalidad en el mundo, la actividad, la movilidad, las costumbres o la forma en que nos transportamos. El mercado tiene que adecuarse también a que si la demanda no se restituye, el precio, por ende, no podría alcanzar números como los llegamos a ver, cita aquí la lámina, antes del 2016 o en el 2018, que parecía ser una recomposición ya después de por fin la crisis del 2014 del crudo, ¿no? El techo quizás se pudiera ver hacia el 2022, cuando se esperan algunos análisis a largo plazo. Por supuesto, esto entiendo, se presupone que tiene un menor rango un mayor rango de incertidumbre en los cálculos, donde se llega a superar los $50 por barril, lo cual, evidentemente, o por ende, llevando a las métricas que tienen, típicamente pondría a la mezcla mexicana, ya mencionaba, por debajo de los $40, ¿no? En el intercambio, además, hay varios factores que juegan, ¿no? O en este nuevo paradigma. Uno de ellos es que se espera que la demanda se vea transformada después del coronavirus. Y ahí casi dejaría como reflexión, ¿no? Tomando el ejemplo muy fácil, la Ciudad de México, ¿no? Digo, no soy el único, por ejemplo, muy seguramente, que incluso durante la semana, para las actividades laborales típicas que uno ejecuta, prefieres incluso no usar tu auto porque es más fácil moverte, no pagar los estacionamientos carísimos y no tener que esperar para que te lo entregue un valet o algo, y utilizas pues los medios de transporte compartidos, entiéndase, cualquiera de los que existen a través de una app. Pero después del coronavirus es muy probable que en efectos de las decisiones de cómo transportarse se vean influenciadas hacia dos caminos, o una mayor utilización de los vehículos o la opción de usar medios de transporte personales alternativos, entiéndase, bicicletas, algunos patines eléctricos y demás, porque ahora la gente va a pensar dos veces antes de compartir el transporte con alguien más del cual desconoces el origen que tienen en el destino en el que se está transportando en ese momento, o que no sabes quién estuvo sentado en el auto antes que tú, ¿no? Entonces, todos esos factores van a transformar la demanda y se espera que pongan un techo o un freno en la recomposición de la misma, ¿no? Eso explica un poco por qué en un análisis integrado se ve a mayor largo plazo que se pueda, por un lado, recomponer la demanda y por el otro lado, restituir el valor del precio de crudo, hidrocarburos y petrolíferos en el mundo. Ahí a mí me gustaría hacer la pausa en la presentación. Decía, no quiero ni aburrirlos ni entrar en detalles demasiado técnicos. Me gustaría, con esto, creo que el tiempo, estamos en 28 minutos de mi ponencia. Me gustaría abrir para sus preguntas, más bien. Sí, ahora sí hay preguntas, entonces enseguida las plantean. Hola, buenas tardes. Gabriela Román pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la determinación del precio del petróleo y el gas natural? En realidad los drivers tienden a ser los mismos. Tenemos por un lado la producción, almacenamiento en menor cantidad porque es más complejo almacenarlo, aunque los temas de almacenamiento tendrían que derivar en la licuefacción del mismo y más bien es para temas de transporte. Vaya, no almacenamos, no hay, reformulo, no hay recursos en infraestructura de almacenamiento de gas natural en la misma dimensión que el petróleo crudo. Se licúa para transportarse, se almacena en cavernas, sin embargo, en proporciones mucho menor medida. El tema es, la producción es también abundante y eso ha
hecho que los precios se mantengan bajos, por debajo de un promedio estimado de $6 por barril, por lo menos desde el 2016. Algo que me gustaría sumar, si bien no sé si responde la pregunta, es el gas natural se ha visto menos afectado en esta crisis porque tiene la particularidad de que a hoy se identifica como el energético de transición y por ende es el mayor insumo de la generación eléctrica del mundo. Considerando lo anterior, dado el lockdown en el que nos encontramos prácticamente todos los países del planeta, pues estamos utilizando más energía y no ha dejado de utilizarse a diferencia de los derivados directos, gasolina y diésel, ¿no? Ok, la segunda pregunta es de Diana González y pregunta, ¿por qué había este exceso de oferta? Por el almacenamiento que había disponible y el aumento en la producción. ¿Por qué? Pues era la estrategia de cada país y productor privado, era producir más, mientras la demanda se sostenía en un crecimiento constante, aunque hay que decir que de acuerdo a los datos de la Agencia Internacional de Energía, 2019, por efecto ya de una transición energética y una modificación en los patrones de consumo de energéticos, fue el primer año en el que, ojo, es importante diferenciar, no se invierte, vaya, no había un decrecimiento en la demanda, pero la curva de crecimiento de la demanda, por primera vez en la historia de la energía del planeta, comenzó a achatarse. Vaya, había suficiente demanda para sostener esa producción. Entonces, producían mucho. Ok, Francisco Javier Castillo pregunta, ¿qué tanto se verá afectado el petróleo en el precio por barril en consecuencia de las energías limpias? Esa pregunta me gusta. A ver, me gustaría aclarar, para decirlo así, soy súper pro transición energética, pero me gusta pegarme a los datos lo más posible. La transición energética es uno de los factores importantes, pero no es el principal. Cuando hablaba en este cita anterior a la Agencia Internacional de Energía y digo que en 2019 fue el primer momento en que se achata la curva de crecimiento de la demanda de energéticos en el mundo, el primer factor que influye en esto es tecnología. Y lo voy a poner así, cualquiera de los que estamos aquí y tenemos un auto, podemos ver que la eficiencia, y estoy de nuevo poniendo un ejemplo para simplificar, pero lo mismo sucede en motores industriales o factores de generación de power en plantas industriales. Hoy cada motor independiente del tamaño, reafirmo, consume menos combustible que hace 20 años. Entonces, para efectos prácticos, se requiere menos combustible que antes. Ese es el principal factor que hace que la curva de crecimiento de la demanda se reduzca. Después, sí, sería en mucha menor proporción el efecto de la transición energética, principalmente en el tema de generación eléctrica. Aún no podemos considerar por su participación en el mercado, que se puede estimar en cualquier cosa entre 5 o 7% de la flotilla mundial, principalmente a efecto, hay que decirlo, de su participación, es alrededor del 20% de la flotilla de autos en China. No podemos considerar los autos eléctricos como un factor transicional en el transporte aún. Hola, buenas tardes. Benito González Moreno pregunta, ¿la geopolítica de la OPEP de reducir los 9.7 millones de barriles diarios en la producción mundial tomada en este año fue demasiado tarde para evitar la caída del crudo? Más que demasiado tarde, diría, fue un efecto
A ver, reformulo. Era una acción protocolaria que se esperaba tuviera un efecto positivo en los mercados de hidrocarburos. Esto se estimaba, y como lo vimos, de hecho, apenas unas horas en la apertura del mercado de Asia, después de esa reunión, ya se daba por descontado el número mayor, los 10 millones de barriles, que era la meta inicial, y no tuvo mayor efecto en el precio del hidrocarburo. Pero haber realizado una reunión que, como se esperaba, hubiera durado las 4 horas iniciales que se tenían proyectadas, y que todos dijeran estamos de acuerdo en tomar una decisión que ayuda a mejorar el clima económico de todo el mundo, hubiera mandado una buena señal. Esta no era la solución al problema, porque vuelvo, para efectos prácticos, el mercado se recompondrá cuando la demanda se restituya. De otra manera, vaya, es tanto trágico como pragmático, pero no hay más que esperar. No podemos hacer mucho más en esta crisis. Bueno, claro, el caso de médicos, ellos sí trabajar, encontrar una vacuna, pero no hay más en el tema del mercado petrolero que podamos hacer. Muy bien, gracias. Roberto García pregunta, ¿por qué antes del coronavirus había sobreproducción y sobreinventarios, si esos factores obedecen a la demanda? ¿Si esos factores obedecen a qué, perdón? A la demanda. Sí, como mencionaba, había una demanda, un crecimiento de la demanda energética tal que permitía sostener la producción que había de crudo y petrolíferos. Muchas gracias. Víctor Arenas Lara pregunta, en estas condiciones que se presentan a nivel mundial, ¿qué sentido tiene el incremento de la explotación del crudo en los yacimientos que se tienen, como lo pretende esta administración? A ver, aquí hay dos temas bien interesantes que me gustaría aclarar, porque mencionaba desde el punto de vista financiero, que tiene una gran participación dentro del mercado de hidrocarburos, las reservas y la exploración tienen dos sentidos, por lo menos, ¿no? Y el primero de ellos, evidentemente, es el que todos entendemos, es la extracción y producción de hidrocarburo. El segundo es que las reservas, antes de ser producidas, su descubrimiento y la confirmación de estas mismas permite o da a una petrolera, ya sea pública o privada, a sumar dentro de sus activos un valor que puede ser utilizado como apalancamiento financiero. Para efectos, para este efecto, tus reservas son tu garantía ante un endeudamiento, vaya. Tú, para poder generar la deuda necesaria para poder operar o programar las actividades de extracción y demás al frente de la cadena de valor de la industria petrolera, utilizas tus reservas como garantía. Vaya, poniéndolo así, cuando nosotros mortales, vaya, una empresa solicita un crédito y utiliza a lo mejor un bien inmueble como garantía hipotecaria, en ese mismo sentido utiliza una petrolera las reservas como apalancamiento financiero. Entonces, a diferencia del procesamiento, y me gustaría hilar parte de la respuesta a eso, la exploración y producción hacen sentido como las verticales de la cadena productiva de la industria petrolera, porque permiten no solamente el afianzar ingresos a más largo plazo, sino por otro lado garantizar tus actividades a través de un apalancamiento financiero. 2 segundos, perdón. Decía y hacía la diferencia del procesamiento de crudo. Me gustaría hacer la aclaración de una pregunta que seguramente sale, y es más, veo ya entre los mensajes se encuentra, ¿qué pasa con el tema de refinación? Varias publicaciones y análisis han dicho, 2020 se encuentra ya como el peor año para el subsector o la vertical de refinación en la historia de la industria petrolera mundial. Esto atiende a un sentido que es importante subrayar. Si mencionaba bien al inicio de la conversación que
el mercado de petrolíferos recibe al crudo como su principal insumo, pero no el más importante, ni el de mayor costo, es porque el principal, para empezar, es de energía y otro de los más costosos son catalizadores, insumos y sobre todo personal que se utiliza en esta. Entonces, lo que tenemos es si los dos mercados, como hablábamos o explicábamos ya, se encuentran deprimidos, sí, tenemos una materia prima de muy bajo costo, pero un producto de salida con un premio pluscuanque deprimido y además con una demanda totalmente destruida, lo que nos lleva a tener una operación costosa, la energía necesaria, como hablaba, y el insumo de gas natural particularmente, que aquí de nuevo juega en la ecuación de cómo operar una refinería para poder energizarla, es muy alta, el personal más allá del número, que es tema de otro momento, el volumen de personal, el personal utilizado en procesos de refinación es altamente costoso por su alta especialización, nos hace mantener costos operativos muy altos y un valor de colocación en el mercado del producto resultante muy bajo. Para pronto, si yo tengo una refinería, y utilizando un ejemplo que van a ubicar, tengo 18,600 empleados en procesos operativos y alrededor de 30,000 más en procesos paralelos y adyacentes, yo no les puedo hacer un recorte del salario proporcional a la caída del petróleo crudo. Eso no tiene sentido. Entonces, sostengo costos operativos muy grandes y el valor de mi producto de salida es bajísimo. Entonces, por eso es que ustedes encuentran tantos análisis que dicen 2020 es malo para la refinación. Los compañeros del staff, si nos hacen preguntas. Claro, Sánchez pregunta, desde su punto de inflexión como industria mundial estratégica y sustancial, esencialmente se dio por su uso en vehículos para movilidad, de uso industrial y vehículos de las personas y para acciones asísmicas estable valores y en la actualidad el coronavirus, si bien no fue la causa principal de su actual crisis, pudiera ser que este virus sea un detonante para dar una estabilidad a largo plazo, precios bajos pero estables, en consideración que la realidad posterior a la pandemia, las sociedades también modificarán sus dinámicas laborales, comerciales y geopolíticas. No podré contestar mucho más allá que sí, ya platicaba sobre ello, se estima o se espera, vaya, que haya una transformación de los usos y hábitos de consumo en transporte, en movilidad, en cómo ejecutamos nuestras labores de trabajo. Entonces, sí, se espera no solamente eso, sino por ahí veo que está ya también la pregunta, que el efecto de esta crisis haga además una aceleración de la transición energética, dado que teniendo, como ya mencionaba, este efecto de contracción de los márgenes, es decir, la utilidad, para que sea muy fácil de entender, en el procesamiento de hidrocarburos, se transite a las renovables que básicamente tienen costo operativo cero porque no tienen insumos más allá de aire y sol y no generan riesgos en mercados de alta volatilidad como el crudo, ¿no? Sí, va a haber una aceleración de la transición personal industrial. Hay otra pregunta aquí. Rosalín González dice, me gustaría conocer su opinión sobre construcción de la refinería de Dos Bocas y los beneficios que dejaría México. Por política me abstendría de comentar sobre el proyecto en específico de Dos Bocas, más allá de los temas generales o que decía paralelismos globales en el mercado de refinación, ¿no? ¿Cómo se ve afectado? Bueno, solamente pondría un dato adicional. Antes de esta crisis que estamos viviendo, los márgenes, es decir, de nuevo, la utilidad en el subproceso de refinación en la industria petrolera, oscilaban en los estándares más altos, entre 14 y 12% de ganancia, llamémosle así, del procesamiento de crudo, mientras en México se mantenía entre 6 y 4%. Ustedes pueden estimar qué sucede después de la destrucción de la demanda que hemos visto.
Gracias. Hay otras preguntas de Alberto Medrano, son 4. La primera es, ¿por qué a pesar de la sobreoferta de petróleo los precios eran altos? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de crudo en México? ¿Cómo es posible que el precio del barril sea negativo? La última es, ¿qué pasa con el fracking? ¿Deja de ser viable? Todas interesantes. ¿Por qué eran los precios altos? Mencionaba ya, había un crecimiento sostenido de la demanda que ahorita no solamente se detiene, sino cae, ¿no? Esa es la pregunta, perdón, la respuesta directa y muy corta de eso. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de crudo en México? Se cuenta en días. Desafortunadamente, es algo que ya pudimos ver. Para el caso específico de crudo, es no mucho más allá quizá de una semana. Para el caso de petrolíferos, lo podemos contar en horas. Se estima, incluso sumando el almacenamiento temporal, como mencionaba, en ductos, alrededor de 72 horas. Ya vimos un efecto de qué pasa si hay una disrupción en esto a inicios de 2019. ¿Qué pasa con el fracking? Particularmente el fracking, yo no diría que no se hace rentable. Hay que voltear a ver lo que mencionaba como construcción de la introducción al conversatorio que tenemos. El fracking, como lo conocemos hoy, nace de una crisis. Y lo que hicieron fue reinventarse a través de tecnología de optimización de costos. Es muy probable que veamos entonces una revolución del fracking. ¿Cómo es posible que el precio sea negativo? Decía ya que es un efecto de su intercambio en mercados no tangibles. Vaya, remataron hasta tener que pagar los poseedores de los activos, vaya, de las acciones sobre la posesión de contratos de petróleo. Típicamente cuando hablo de un contrato de petróleo hablamos de una unidad métrica de 1,000 barriles de petróleo para no tener que recibirlos. Vaya, nadie quiere aquí en su departamento 1,000 barriles de petróleo. Entonces, tuviste que pagar para que se hicieran de tu contrato. Eso fue lo que sucedió. Gracias. Oscar pregunta, ¿en qué situación están las empresas que ganaron licitaciones para extraer petróleo en México? Si me lo preguntan a mí, diría, se ven afectadas, pero no. Esta industria presupone de volatilidad y de retornos a largo plazo. Entonces, cualquiera de las muy respetables empresas serias que fueron que asignaron contratos en las rondas estimaban su retorno al plazo particular que ellos estudiaron para poder hacer los estudios de exploración, posteriormente la producción, antes de eso el desarrollo de la infraestructura que así lo permitiera, y entonces podemos ver un aplazamiento de la producción para quienes no lo han hecho o quienes se encuentran desarrollando la infraestructura. Es muy probable que sigan adelante porque no estimaban tener retornos tan a corto plazo. En eso me cuelgo para extender un poco el tema. Es un poco o tiende a falta de entendimiento, quizás particularmente de los tiempos de la industria y de los ciclos de exploración y producción, el decir que los contratos signados en la reforma energética no han tenido éxito. Eso no es cierto. De acuerdo a sus consideraciones, hay que decir primero cuándo se da la reforma. Eso fue en 2013. En 2014 tenemos la gran crisis de los precios del petróleo. Y entonces lo que hace es aplazar las actividades que de por sí estimaban en términos promedio al margen de las aguas profundas que se mueven en 10, 15 años promedio en horizonte del ciclo de exploración y producción, entre 5 y 7 años. Entonces, si considerábamos 2015, 16 como el inicio de las actividades o de la movilidad de nuevo de la dinámica de la industria petrolera, pues vamos en tiempos adecuados. Compañeros del apoyo al... Gracias. Malcolm G.M. Rebolledo pregunta, ¿cómo funcionarían los recortes de producción a los que se comprometió Estados Unidos en nombre de México, considerando que no tiene una empresa petrolera nacional y su producción depende
sobre todo de empresas privadas que realizan fracking. De igual manera, ¿cómo se librarían los obstáculos legales y regulatorios en materia de competencia económica para concertar dicho recorte entre los productores estadounidenses? Aquí respondería más bien refraseando un tema de análisis de investigación que yo sé, que creo que todos llevamos hasta en la universidad. Cuando una respuesta parece demasiado complejo, quizás no sea la respuesta, ¿no? Si entendemos que Estados Unidos no posee control sobre la producción, que además existen las leyes antitrust, que digo, estoy hablando frente a especialistas jurídicos del ecosistema energético, no es viable. No es posible. Estados Unidos no va ni torcer sus leyes ni puede generalizar un recorte. Al margen de eso, ya vimos durante la semana pasada y la anterior el posicionamiento de la Railroad Commission, quienes por su papel histórico son el vínculo entre los productores y dijeron que ellos no van a forzar recortes artificiales. Será lo que el mercado motive. Roberto García pregunta, ¿qué sucederá con el precio del petróleo con el anuncio de Trump respecto a la reactivación de la economía en Estados Unidos? Eso de nuevo cae mucho en temas de discurso político, el cual por un lado prefiero abstenerme y por el otro lado no es mi especialidad. No vamos a ver una recomposición de la demanda. Esto no depende de anuncios políticos. Mencionaba, y es importante entender que en el mercado petrolero, además, como en todos los mercados financieros, hay que entender una estricta diferencia que veíamos en estadística todos desde la secundaria. Volatilidad es distinto a tendencia, ¿no? Entonces, cuando hay anuncios de este tipo, lo mencionaba en el tema de geopolítica, es probable que veamos un brinco, pero al día siguiente se cae, ¿no? Eso es volatilidad, no modifica la tendencia. Ok, Arturo Alejandro Arellano pregunta, ¿cómo afecta el precio a Pidiregas? Bueno, los pidiregas, más allá, yo creo que más bien casi les voltearía la pregunta a ustedes que trabajan en la parte jurídica, pero tienen implicaciones de largo plazo en la ejecución de los proyectos, los cuales llevan a su ineficiencia más allá de los temas que tengan que ver con el mercado financiero en el cual son ejecutados. Entonces, más bien por eso cayeron en desuso, no sería algo que yo ligaría al fenómeno o al momento que estamos viviendo en el mercado petrolero. Ok, Malcolm M. vuelve a preguntar, ¿cuál es el impacto real de las coberturas de Pemex en los precios respecto de sus ventas? Aquí yo los invitaría a ver el reporte de la SEC, el reporte que Pemex hace a la SEC, o hizo, perdón, a la SEC. Se estima que después de 30 y, si no mal recuerdo el dato, perdón, ahora sí que estudiando tanto me revuelvo, después de $39, únicamente Pemex recibe $5 por barril, lo cual genera un hueco más que importante en las finanzas públicas. Y hay que entender también, además, que en México existen dos sistemas de coberturas, uno que depende de Hacienda, que es al 100% de las exportaciones, hay que entender, no de la producción, y otra más de Pemex, que sí afecta a la producción. Entonces, el efecto o el impacto ya es medible, lo podemos ver en el reporte que Pemex hace a la SEC. Ok, Roberto García pregunta, después del coronavirus se dice que nada será igual. En ese sentido, ¿cuál será el comportamiento de las coberturas petroleras? Aquí yo más allá del tema del comportamiento por efecto del coronavirus, diría que por efecto del manejo que México mismo estaba dando sobre las mismas, el soportar mucho de la estrategia en las mismas va a afectar el costo de la contratación de las futuras, es decir, del 2021. Pongámoslo así, no deja de ser o existir paralelismos con un seguro. María de los... Contratamos un seguro para nuestro auto
y curiosamente chocamos cada 3 meses, pues la siguiente vez que lo querramos contratar habrán analizado nuestros conducta y nos lo venderán más caro, ¿no? Algo similar es probable que suceda. Ok, María de Los Ángeles Vázquez García pregunta, ante este panorama general planteado, considerando que sea hasta el último trimestre del año 2021, que tal vez eleve el costo, ¿como conocedor del tema parece factible continuar con el proyecto de Dos Bocas? Prefiero no abordar proyectos en particular del gobierno por política, mantenerme al margen de una crítica directa, pero ya platicamos cuál es el panorama actual y a largo plazo del subsector de refinación. Es más complicado actualmente y esto nos estima que hay una recomposición del sistema comercial hasta el 2022. Me gustaría sumar, si sirve a la conversación, algo solo al margen, en un proyecto de la naturaleza similar a este que se planea o se plantea hacer, es decir, una refinería que procese, y me gustaría sumar un punto adicional. Es importante entender, para cuando se estén evaluando los números, la refinería que se proyecta se estima que haga un procesamiento de 350,000 barriles de crudo, es decir, que entren al sistema 350,000 barriles. Esto no quiere decir que obtendremos 350,000 barriles de gasolina, eso es una irrealidad. Para las condiciones de procesamiento típicas y el estado del arte de la tecnología de procesamiento y refinación que actualmente existe en el mundo y las características propias del crudo mexicano, podemos esperar cualquier cosa entre 20 y no más allá de 40% del volumen procesado como resultado en combustibles. Eso por un lado, y por otro lado, en términos financieros, el retorno de la inversión, vaya, el ROI de una refinería tipo de 350,000 barriles, ceteris paribus, dirían colegas economistas, se estima entre 35 y 40 años. Si sumamos a estos 35 o 40 años o a la proyección en ese periodo de tiempo que tenemos una caída de la demanda, pues se extiende otro poquito más, ¿no? Licenciado Eric, pues les agradecemos muchísimo su participación, su paciencia, y le vamos a pedir, abusando de su generosidad, si podemos, hay algunas otras preguntas, pero en atención al tiempo programado, si podemos enviárselas para que sea tan amable en contestárnoslas, ya sea por correo escrito o correo de voz, para que podamos dar respuesta a los compañeros que se plantearon algunas interrogantes. Seguro, al contrario, de mi parte, realmente encantado de haber participado con ustedes. Digo, el sector jurídico tiene todo mi respeto. La UNAM, por supuesto, es una de las academias más importantes del país y Latinoamérica. Muy agradecido, doctora, que me haya invitado, y a través de usted, digo, si quieren hacerme llegar preguntas, les pido un poquito, sean pacientes, si no me da el tiempo, pero iré paulatinamente respondiéndoles. Y si no, créanme, el fin de semana tendrán mi respuesta a totalidad. Muchas gracias, licenciado. Pues oportunamente le haremos llegar su constancia de participación, y a todos los que asistieron a esta conferencia agradecerles, y vamos a otorgarle un aplauso virtual al licenciado Ed. Muchísimas gracias. Gracias, y de nuevo muchas gracias, ingeniero Gaspar, por la invitación y la logística. No, hombre, Eric, muchas gracias a ti por tu apoyo, por tus conocimientos, compartirlos, y obviamente a las doctoras que siempre atinadamente invitan personajes que abren la mente de que participamos en este sector. Hasta mi perrito ya se emocionó de que estoy diciendo esto, Eric. Y bueno, y pues tu apoyo, Eric, siempre tu participación, los conocimientos, las ganas que tienes de que todos aprendamos, entendamos este sector, pues siempre con la finalidad de que tomemos las decisiones cuando nos toque tomarlas. Ahorita opinamos de los que están tomando decisiones, a lo mejor no podemos influir mucho en ellos, pero veamos qué sí se puede hacer en el sector. Tú sabes, Eric, las doctoras, que yo soy amante de los hidrocarburos, te vamos a ayudar en tu transición, pero todavía vamos a estar aquí unos 30, 40 años.
Por supuesto, coincidimos en el panorama y espero de verdad, digo, para los participantes que la presentación busque hacerlo lo más aterrizado, no entrar en temas tan técnicos y que haya sido nutritivo para todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.